Bienvenidos, soy Lucia Grijalvo, doctora en Ciencias Ambientales y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. Hoy les hablaré sobre la identificación y evaluación de aspectos ambientales. En esta masterclass estudiaremos los aspectos ambientales y el impacto ambiental y también analizaremos los procesos de identificación, evaluación y priorización de aspectos ambientales. Terminaremos con unas consideraciones finales. La norma ISO 14001 del año 2015 define aspecto ambiental como el elemento de las actividades, productos o servicios que produce derivados de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. El receptor final de estos elementos, de estos aspectos ambientales, será por lo tanto el medio ambiente, pero también debemos recordar que tendrá su incidencia en los seres vivos. En todo proceso industrial se van a consumir una serie de materias primas que serán transformadas para obtener distintos productos y servicios. En este proceso de transformación se emitirán distintos aspectos ambientales, como pueden ser el ruido, las emisiones, etc. Los aspectos ambientales pueden ser directos, que son aquellos que proceden directamente de las actividades de una organización, y ésta va a tener un control sobre ellos, va a poder gestionarlos. Pero también pueden ser indirectos. Estos últimos van a ser consecuencia de las actividades, productos y servicios de la organización, pero la organización ya no tendrá pleno control de gestión, ya no podrá modificarlos. Estos aspectos indirectos suelen estar relacionados con el comportamiento ambiental que tienen tanto los contratistas, los proveedores e incluso los consumidores. Es importante recordar que en la nueva versión de la norma ISO 14001 se hace especial hincapié en que la identificación de aspectos ambientales debe contemplar todo el ciclo de vida y por lo tanto en este ciclo de vida juegan un papel muy importante los consumidores, que son los que al final los utilizan y realizan la disposición final. Por otra parte, la norma ISO 14001 define impacto ambiental como todo cambio que se puede producir en el medio ambiente. Este cambio puede ser adverso o beneficioso y va a ser una consecuencia de los resultados de los aspectos ambientales. Como ejemplo, partiendo de un proceso que puede ser el pintado de productos, el aspecto ambiental serían las fugas y las pérdidas de pintura derivadas de este proceso y esto tendría como impacto ambiental, por ejemplo, una contaminación del agua. En el caso de los productos, las calculadoras o los teléfonos móviles o cualquier otro producto van a generar residuos, en este caso, por ejemplo, las pilas, que serían residuos peligrosos, y estos van a producir un impacto ambiental como sería la contaminación del suelo. Y cuando se atiende a los servicios, por ejemplo, la distribución de los productos, el aspecto ambiental serían todas las emisiones derivadas del transporte, y esto va a tener distintos impactos ambientales como la contaminación atmosférica. El apartado 612 de la norma ISO 14001-2015 establece que la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, tanto los que pueda controlar como aquellos sobre los que pueda influir. Es decir, como hemos visto antes, deberá contemplar tanto los aspectos ambientales directos como los indirectos. En el caso de los indirectos, que no podría gestionarlos, pero sí podría influir, un ejemplo de esta influencia puede ser seleccionar a aquellos contratistas o proveedores que tengan implantado un sistema de gestión ambiental. Esto le permite a la organización asegurarse de que estas otras empresas subcontratadas gestionan adecuadamente los aspectos ambientales. Por otra parte, el punto 612 también establece que la organización debe determinar los impactos ambientales que están asociados a los aspectos que produce y todo esto debe realizarlo desde una perspectiva del ciclo de vida. Cuando se identifican los aspectos ambientales hay que tener en cuenta distintos apartados. En primer lugar, deben considerarse tanto los aspectos directos como los aspectos indirectos. También deben contemplarse los posibles cambios que vayan a tener lugar en las actividades, productos y servicios, tanto los nuevos como los que estén planificados. Hay que atender a las condiciones normales de funcionamiento, hay que analizar las condiciones habituales en las que se desarrollan las actividades de la organización
y bueno, pues en estas condiciones hay que identificar cuáles son los aspectos que se producen. También hay que analizar las condiciones anormales, que son bueno, pues aquellas que van a ser necesarias para que se lleve a cabo el proceso de producción, pero bueno, pues, no son la actividad principal de la organización. Pueden ser, por ejemplo, pues, las actividades de limpieza, los mantenimientos. Y, por último lugar, también hay que tener en cuenta las situaciones de emergencia. Dentro de las situaciones de emergencia se distinguen dos tipos: los incidentes, que van a ser situaciones imprevistas, y las consecuencias de estos incidentes van a tener un carácter ambiental menor, van a ser menos graves. Y por otra parte estarán los accidentes. También van a ser situaciones imprevistas, pero en este caso ya las condiciones ambientales pues van a ser muy graves y bueno, pues pueden derivar de distintos procesos, por ejemplo de incendios, de explosiones, etc. En la identificación de aspectos ambientales es necesario conocer determinada información. En primer lugar, la magnitud del aspecto, es decir, qué cantidad de aspecto pues, se produce, qué cantidad de gases se emiten o qué cantidad de residuos se producen. Esta información es necesaria para cuantificar el aspecto. En segundo lugar, hay que atender el origen del aspecto, hay que saber pues, si procede de un consumo de agua, de dónde viene este aspecto ambiental, y también a dónde se destina, cuál va a ser el receptor final, si se va a verter a un colector, si se va a depositar en un vertedero, qué se va a hacer con este aspecto, con este elemento que deriva de las actividades de la organización. También el momento, es decir, el tiempo en el que se mide el aspecto, la frecuencia con la que se va a realizar la medida de este aspecto ambiental. Y este parámetro es muy importante para conocer si la empresa pues, evoluciona favorablemente y es capaz de reducir sus aspectos ambientales. Y por último lugar hay que atender a las características físico-químicas del aspecto. Y bueno, pues estas características van a permitir saber en qué departamento, en qué parte del medio ambiente se encuentra, y bueno, pues también van a permitir clasificar el aspecto ambiental en una categoría u otro. En segundo lugar, una vez que la empresa ha identificado los aspectos ambientales, será necesario evaluarlos. Para evaluar estos aspectos debe considerar la importancia que tiene cada uno de ellos, atendiendo a los impactos que producen, si estos impactos son significativos o no. En el caso de los aspectos significativos, pues, que van a proceder de aquellos impactos que son muy graves, pues, pues van a dar lugar a riesgos y oportunidades. Esto es un nuevo concepto también de la norma y bueno, pues es muy importante que si los impactos asociados son adversos, pues va a ser un riesgo o una amenaza para la organización, pero también pueden producirse impactos beneficiosos y estos serían oportunidades. En la identificación y evaluación de los aspectos ambientales es necesario tener en cuenta pues, distintos aspectos. Primero hay que determinar el potencial que tiene el aspecto ambiental originado por la organización, qué capacidad tiene para producir daño en el medio ambiente. También es necesario conocer el entorno y saber si este entorno va a sufrir, va a ser muy deteriorado o poco con respecto a este aspecto ambiental, es decir, hay que conocer la fragilidad del ecosistema. También hay que determinar la amplitud y la frecuencia del aspecto ambiental, la importancia que puede tener para las partes interesadas y por último, pues bueno, hay que tener en cuenta toda la normativa legal que existe y los requisitos que establece. A la hora de realizar la evaluación de aspectos ambientales hay que definir una serie de criterios y hay que tener en cuenta que estos criterios deben ser generales, es decir, deben poder aplicarse a cualquier aspecto ambiental, deben ser reproducibles, esto lo que quiere decir es que si se analizan un mismo aspecto ambiental en diferentes situaciones, debe poder utilizarse el mismo criterio. Y por último, pues, si este criterio es utilizado por distintas personas, siempre deben obtener el mismo resultado. En la evaluación de aspectos ambientales también hay que tener en cuenta una serie de variables. Hay que atender a la magnitud, que sería pues, la cantidad, el volumen, distintos parámetros que nos permitan caracterizar
el parámetro, el aspecto ambiental. Luego también hay que considerar su naturaleza, la peligrosidad, gravedad o toxicidad que puede tener este aspecto ambiental y el acercamiento a límites de referencia. En el caso de situaciones de emergencia, habría que considerar la probabilidad o la frecuencia que tengan de suceder estas situaciones, la extensión que pueden llegar a abarcar, cuánto pueden contaminar, por decirlo de alguna forma, y la peligrosidad de esas consecuencias. Por último, una vez que ya la organización ha identificado y ha evaluado los aspectos ambientales, debe priorizarlos, debe definir sobre cuáles tiene que actuar en primer lugar. Para esta priorización se pueden utilizar distintas estrategias. Una de ellas es la matriz de significancia. Esta se va a utilizar con evaluaciones cualitativas, pues los distintos evaluadores van a dar van a definir si un determinado criterio del aspecto ambiental que se esté estudiando pues tiene es importante, poco importante o muy importante. Pues pueden definir si es alto, medio o bajo. Y bueno, pues se van a comparar dos criterios entre sí y dependiendo de la relación que exista entre estos dos criterios, si los dos criterios se han considerado que tienen una importancia alta, pues saldrá que el aspecto ambiental es significativo. Y esta comparación pues se va a realizar atendiendo a las matrices de evaluación. En segundo lugar, otra estrategia que se puede utilizar son la valoración porcentual. En este caso va a ser para evaluaciones cuantitativas. De nuevo, los evaluadores van a dar un valor a cada criterio, pero en este caso el valor va a ser numérico. Lo que se va a hacer es la media de los distintos criterios, de los distintos valores que han sido asignados y bueno, pues se va a conocer la valoración global de un aspecto. Se puede definir un límite de puntuación, por ejemplo, considerar un tanto por ciento, que si se supera ese tanto por ciento, por los aspectos que superen ese tanto por ciento de valor, ese valor, pues serán considerados significativos. Otro tipo de priorización que se puede realizar es atendiendo al estado de regulación, a la legislación que exista, los límites establecidos por la legislación, y esto se va a utilizar pues, tanto con evaluaciones cuantitativas y cualitativas. El problema que tiene esta estrategia es que pues, no todos los aspectos ambientales están regulados. Y por último, pues también se puede atender al interés que tienen estos aspectos ambientales para los afectados. De nuevo se va a utilizar con evaluaciones cuantitativas y cualitativas y bueno, pues se va a determinar, por ejemplo, pues si las partes interesadas han realizado muchas quejas pues, respecto al ruido, por ejemplo, pues en zonas cercanas a aeropuerto, pues se podría considerar ese aspecto ambiental como significativo. Como consideraciones finales, pues debemos tener en cuenta que la identificación y evaluación de aspectos ambientales debe ser una imagen de la organización. Por lo tanto, pues, deben existir aspectos ambientales significativos. No podemos quedarnos tranquilos identificando aspectos ambientales y no considerando ninguno significativo, pensando que todos no tienen importancia, ninguno de ellos. También es necesario tener en cuenta que este proceso debe revisarse periódicamente, pues porque la actividad de la empresa va a ir evolucionando y la incidencia que tiene sobre el medio también va a cambiar. El medio al final, pues la fragilidad del medio va a ir variando con el tiempo y entonces es necesario revisarlo, actualizarlo periódicamente, sobre todo pues cuando haya cambios, se introduzcan distintos cambios, distintos procesos productivos, se cambien los productos o las materias primas que se utilicen y también pues, cuando haya modificaciones en la legislación. Los aspectos ambientales van a permitir, pues, la priorización que se ha hecho, como he dicho antes, va a permitir identificar los aspectos ambientales sobre los que la organización va a actuar y bueno, pues esta actuación va a ser definida a través de objetivos, metas y programas, objetivos encaminados a una reducción de un tanto por ciento, de que sería ya la meta, el tanto por ciento sería la meta, pues de cuánto queremos reducir un aspecto ambiental, cuál es el compromiso que tiene realmente la empresa. Y bueno, pues para garantizar que todos los empleados estén concienciados y participen
en este proceso tan importante de control de los aspectos ambientales, es fundamental que la empresa los comunique a todos los niveles y todas las funciones que haya de la organización. Y bueno, pues sí que debe recordar la empresa que hay que mantener información documentada, tanto de los aspectos ambientales, de los impactos ambientales que tenga asociados, de los aspectos ambientales significativos y de todos los criterios que se han utilizado para evaluar estos aspectos ambientales y para determinar si son significativos o no lo son. Para ello, pues pueden utilizar un formato en el que puedan quedar registrados poco a poco estos aspectos a medida que se van obteniendo. Pues muchas gracias por su atención.